Yo pasando clase, yo estaba por llegar tarde. Bien, vamos a ver entonces lo que es aplicaciones. Dentro de las aplicaciones hay varias ramas, las que podemos tocar y las que vamos a ver. La primera aplicación que vamos a ver nosotros son las aplicaciones geométricas. Las aplicaciones geométricas. Es bien importante tomar en cuenta este punto. ¿Por qué? Porque, a ver, geometría ustedes lo han visto desde colegio, desde quinto de secundaria, imagino. Los docentes dicen eso. En el preuniversitario han visto geometría, trigonometría. Ahí han conocido muy bien lo que es respecto a pendientes. Y acá vamos a usar mucho esa parte, lo que es pendiente de una tangente, pendiente de una normal o de cualquier recta que se pueda expresar, trazar, dibujar o ver en un plano cartesiano. Y sabemos que el plano cartesiano es el eje de las ordenadas con el eje de las abscisas, ¿verdad? Entonces, para poder entrar bien eh, de cabeza, si quieren, a las aplicaciones geométricas, vamos a ver lo que es una pendiente y voy a graficar algo en lo que no solamente vamos a ver una pendiente, podemos ver una función, el eje de las abscisas, el eje de las ordenadas. Si yo tuviera una función cualquiera en este, en el eje de las X y de las Y, una curva cualquiera. Esta es una función cualquiera, yo le puedo llamar, esta es una función cualquiera. Y igual a f de x, que sabemos que se denomina función, eso, ¿verdad? Ahora, nosotros, o yo por lo menos, quiero saber en este momento lo que es una recta tangente. ¿Qué será una recta tangente? Hay una. ¿Nadie? Es la recta que conoce Una recta que solo tiene un un punto de punto. intersección. Ya, sí, puede ser. La Es definición eso, correcta de una recta tangente el es espacio no aquella lo ocupa el recta vector. que toca en un solo punto a cualquier función. Si toca en dos puntos o más, ya no es una recta o no se denomina una recta tangente. Yo voy a dibujar, por ejemplo, una recta tangente acá y voy a decir de esta manera. Esta recta tangente toca en este punto a esa curva. A este punto yo le puedo denominar, no importa, P1, P sub 0. Si le digo P sub 0, sus coordenadas sabemos que son X sub 0 y Y sub 0, ¿verdad? Ahora, creo que he hecho muy abajo esta, voy a volver a dibujar, muy abajo he hecho, mi recta normal no me va a quedar bien, un poquito más arriba vamos a ver. Ahora sí, a ver, está mejor. Ya puedo decir entonces, toca en este punto, y a este punto yo le he llamado P sub 0, ¿no? P sub 0, X sub 0 y Y sub 0. Ahí está. Ahora, a Costoso. partir de una recta tangente, o en el punto de una recta tangente, también yo puedo trazar otra recta que saldría ortogonalmente o perpendicularmente hacia el eje de las abscisas también.
Si sale una recta de manera ortogonal o perpendicular, cada vez que suceda eso, yo voy a saber que esa es una recta normal. Salgamos con eso. De esta manera, veo que es una recta normal. ¿Sí? Lo voy a borrar porque va a parecer que es de eso. Una recta normal siempre, siempre, chicos, es perpendicular a la recta con la que se va a referenciar. En este caso, la recta tangente. Si ustedes gustan, podemos colocar acá nomás. Esta es la recta tangente. Y esta es la recta normal. Grasa, perdigones. Vamos a ver. Otros métodos tienen ¿Qué ha pasado? varias otras gomas también que están quemadas. Guardar seco y abrir. Entonces, a ver, les voy a ir hablando, les digo, habíamos dicho, la recta normal siempre es perpendicular a esa recta. Quiere decir que siempre va a tener un ángulo de 90 grados, siempre. Esta es la recta normal. Ahora, a partir de ese punto donde se están intersectando la recta tangente, la recta normal y ese punto P sub 0, yo voy a trazar un segmento hacia el eje de las abscisas, pero que llegue perpendicularmente. ¿Puedo o no anotar eso? No importa, eso es, no es muy importante si anoto o no anoto eso yo. Pero lo que yo quiero, a lo que yo quiero hacer énfasis es que ustedes ven esa recta tangente cuando baja y se intersecta con el eje de las abscisas, tiene un punto. A ese punto le vamos a llamar A. Y la recta normal, cuando baja y toca el eje de las abscisas, también tiene un punto. A ese punto le podemos llamar B. Ahora, el otro segmento, el segmento que hemos bajado a partir de ese punto, de la intersección de esos tres elementos, cuando bajamos hacia el eje de las abscisas, toca en un punto. A ese punto yo le puedo llamar Q. Si toca ese punto, ahora yo puedo ver, hay 3 puntos en el eje de las abscisas con una intersección. Esos 3 puntos hacen que forme 2 segmentos. Miren, el primer segmento y el segundo segmento. Esos segmentos también tienen sus nombres. Ustedes cuando han visto cálculo 2, en cálculo 2 han visto lo que es la proyección de un vector sobre otro vector. Y recuerdan que la proyección siempre era perpendicular hacia el otro vector. Esto es lo mismo. Es la proyección de ese segmento, o en este caso no es un vector, es un segmento, una recta, sobre el eje de las abscisas. La proyección de la recta tangente sobre el eje de las abscisas se le llama la subtangente. Y la proyección de la recta normal sobre el eje de las abscisas, ese segmento QB, a ese segmento se le llama la subnormal. Entonces acá yo puedo ver 4 segmentos, los cuales anotaré nomás sus nombres, a ver. Digo, el segmento, por ejemplo, AP sub 0. El segmento AP sub 0. Esa es la recta tangente. El segmento BP sub 0. El segmento BP sub 0 es la recta normal. El segmento AQ. El segmento AQ. Ese segmento es la subnormal, la subtangente.
Y el segmento QB o BQ es la subnormal, porque es la proyección de la normal sobre el eje de las abscisas. Ahí está, usted, si nosotros vemos, tenemos 4 segmentos, los cuales, si ustedes gustan, podemos conocer sus longitudes o sus módulos, como ustedes quieran llamarle, ¿sí? Ahora, la recta tangente tiene una pendiente, y en cálculo 1 ustedes han aprendido a poder hallar eso. ¿Cómo se le denominaba a una pendiente? ¿Cómo se le denominaba a una pendiente? A una pendiente, en cálculo 1 aprendí a denominar, incluso desde colegio y en geometría, la pendiente como M. Esta es la pendiente de la tangente. También hemos aprendido a decir que la pendiente de la tangente es el ángulo de inclinación. ¿De quién? De este ángulo. Ahí está, estoy colocando el ángulo. Puedo decir también que es la tangente de ese ángulo. Y lo que más nos va a interesar a nosotros en ecuaciones diferenciales es que la pendiente va a ser, o es, no va a ser, es la derivada. Simplemente la derivada. Y en cálculo ustedes han aprendido, también podemos denotar de esta manera la derivada. Cualquiera de esas 4 significa la pendiente de la tangente. En este caso, podemos encontrar la pendiente de cualquier recta, ¿sí? A este se le denomina la pendiente. Ahora, tocando un poquito más adentro, ustedes me dirán, ¿y la pendiente de la normal podemos hallar? O también podemos ver de qué manera conocer esa pendiente. Sí, claro que sí. En ecuaciones diferenciales, y no solo en ecuaciones diferenciales, en geometría analítica también han visto esto, que el producto de las pendientes, cuando son perpendiculares esas dos rectas, ojo, cuando son perpendiculares esas dos rectas, dice que ese producto es -1. ¿Eso qué quiere decir? Yo puedo decir, la pendiente de la normal multiplicado por la pendiente de la tangente es igual a -1. ¿Por qué pasa esto? Solo pasa, ojo chicos, si no les han enseñado ahora les estoy diciendo, solo pasa cuando dos rectas son perpendiculares entre sí. Si no son perpendiculares, yo no puedo aplicar esto. Tendré que hallar de otra manera esa pendiente. Pero de acá, ustedes dirán, yo conozco la pendiente de la tangente. ¿Qué es? Lo voy a poner con resaltador y no lo voy a borrar. Es esto más que nos interesa a nosotros. La pendiente de la tangente conocemos, entonces la pendiente de la tangente es la derivada simplemente. ¿Y qué será entonces la pendiente de la normal? La pendiente de la normal, yo puedo despejarle acá y puedo decir es -1 sobre la pendiente de la tangente. ¿Y qué es la pendiente de la tangente? Vamos a anotar, es -1 sobre la derivada simplemente. Ahí está. Esa es la pendiente de la normal. De esa manera podemos conocer, podemos ver lo que es la pendiente de esa recta normal o la pendiente de esa recta tangente. ¿Sí? Ahora, si nosotros vemos en el gráfico, o en esa gráfica que he hecho, tenemos la recta de la normal y la recta de la tangente. ¿Podemos conocer las ecuaciones de esas? Claro que sí, vamos a conocer. Entonces yo voy a anotar y voy a decir, vamos a ver las ecuaciones de la recta tangente y la recta normal. De la recta tangente y
y la recta normal. Ahí está. En cálculo 1 ustedes han aprendido a encontrar la ecuación de una recta. Y estas dos son rectas, sí, son unas rectas. Es una recta tangente y la normal es perpendicular a esa. ¿Y qué les han enseñado en cálculo 1? Les han dicho que a partir de esta fórmula podemos hallar la ecuación de cualquier recta. Y esta ecuación simplemente se le llama, el método es el punto pendiente. ¿Por qué? Porque usamos un punto y también usamos una pendiente. Pero nosotros ya sabemos hallar las pendientes de ambas. Entonces vamos a especificar acá un poquito más y voy a decir la ecuación de la recta tangente. La ecuación de la recta tangente simplemente va a ser, ¿qué va a diferenciar? Esa pendiente. Entonces va a ser y menos y sub 0 es igual a la derivada, porque sabemos que la pendiente de la tangente es la derivada, por x menos x sub 0. X sub 0 y y sub 0 sabemos que es el punto que tiene en esa recta. Cualquier punto sobre esa recta. No tiene que ser específico necesariamente, no. Cualquier punto que pertenezca, pero que pertenezca a la recta, y teniendo esa pendiente puedo conocer la ecuación de esa recta tangente. ¿Sí? Entonces, si esa es la ecuación de la recta tangente, ¿cuál será la ecuación de la recta normal? Ahí está. La ecuación de la recta normal va a ser y menos y sub 0 es igual a, ¿qué es la pendiente de la normal? Recordemos, es menos 1 sobre la derivada por x menos x sub 0. Ahí está. De esta manera, nosotros conocemos la ecuación de esa recta normal. Simplemente haciendo ese cambio en la pendiente. Ahora, esas longitudes, esos módulos o el tamaño de esos segmentos, de esas rectas, ¿podemos nosotros hallar? Sí, porque no podemos hallar. Por ejemplo, podemos hallar la longitud de la normal, podemos hallar la longitud de la tangente. Vamos a hallar. ¿O cómo hallar? Voy a decir la longitud. La longitud normal, vamos a decir. La longitud normal entre el punto veremos la normal es P sub 0B, entonces entre el punto P sub 0 y punto B, entre el punto P sub 0 y punto B, podemos hallar la longitud eso es la recta normal. ¿Y cómo se le denomina? Simplemente LN. La longitud de la normal va a ser Y por la raíz cuadrada de 1 más la derivada. Esa derivada al cuadrado. Esta es la fórmula para poder hallar la longitud de esa normal. Ahora voy a hallar la longitud de la tangente. La longitud de la recta tangente. Pondremos. La recta tangente entre el punto. ¿Qué puntos son?
el punto P sub 0 y el punto A, porque esa es la recta tangente. Longitud entre el punto P sub 0 y el punto A. Ahí está. Esa longitud es la longitud de la tangente. Esa longitud, ¿cómo se la halla? Casi de igual manera que la longitud de la normal. ¿Cuál es la diferencia que ahora vamos a hacer con la derivada de x? ¿Cómo? Va a ser y multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más la derivada de x respecto de y. El de arriba es la derivada de y respecto de x, ¿verdad? Entonces, con esto nosotros podemos ver y conocer la longitud de esa tangente. Pero también podemos conocer las otras dos longitudes de los otros segmentos. ¿Cuál otros ustedes dirán de esta? De la subtangente y de la subnormal. Eso quiere decir que del punto A al punto Q y del punto Q al punto B, ¿no? Entonces, la longitud de la subtangente, vamos a empezar. Voy a decir la longitud de la subtangente. La longitud de la subtangente simplemente es L de la subtangente. Ahí está. ¿Y cómo se denomina eso? Es simplemente y multiplicado por la derivada de x respecto de y. Esa es la fórmula para poder hallar eso mediante ecuaciones diferenciales. ¿Cuál será la longitud de la subnormal? De la subnormal. Entonces, la longitud de la subnormal es igual a ¿quién? A y multiplicado por la derivada de y respecto de x. Es al revés, ¿verdad? Ahí está. De esa manera podemos hallar nosotros las longitudes de la subtangente y la subnormal. Sabemos que son las proyecciones de esas rectas sobre el eje de las abscisas. Cuidado. ¿Sí? Entonces, una vez habiendo hecho eso nosotros, podemos ver que acá, en todo lo que he escrito, podemos ver tanto las longitudes y tanto las ecuaciones de esas dos rectas y sus componentes, además. Podemos conocer mediante todo magnitudes, ecuaciones, saber pendientes, conocer puntos y demás, ¿verdad? A ver, voy a hacer otra gráfica y en esta otra gráfica vamos a definir un poquito otras cosas más. Si yo tengo el sistema de ejes cartesianos X y Y tengo una recta, una curva cualquiera, por ejemplo esta. Y yo trazo una recta tangente también puedo trazar una recta normal y diferentes cosas, ¿verdad? Depende a lo que yo quiera. Ahí. Entonces, miren, esta tangente toca en un punto, y a ese punto, perdón, a ese punto simplemente le puedo llamar P y sus coordenadas serían X y Y. Observamos, pero, que esa recta tangente corta en un punto al eje de las ordenadas. A ese punto le puedo denominar, si quiero yo, por ejemplo, R. Y toca también en un punto o corta al eje de las abscisas. Y a ese punto le puedo denominar yo Q.
Ahora, si nosotros vemos, miren, existe acá una recta tangente, pero dentro de esa recta tangente también existen dos segmentos. ¿Cuáles? El punto PR, o perdón, el segmento PR y el segmento PQ. Esas dos son las longitudes de la tangente entre esos dos puntos. Entonces, ¿podemos hallar también eso? Sí, podemos. Voy a decir longitud de la tangente, nomás pondré. Entre el punto su micrófono, por favor. P. Samuel, su micrófono, por favor. Igual en la mañana pasando clases, me había dormido. No sé qué dices, no, dice, eso dice su nombre. Eso pasa cuando no toma atención en la clase, ¿no? Ya. Ahora he perdido el hilo. Ya, estamos en la longitud de la tangente entre el punto P y el punto, y las coordenadas pondremos para colocar las dos ecuaciones en uno. Y entre el punto P pondré nomás X y E. Y las coordenadas. Las coordenadas X y E. X y E. Entonces, voy a agarrar el primer segmento y voy a decir el segmento PQ, por ejemplo. El segmento PQ. El segmento PQ simplemente va a ser igual a, esto es Y por la raíz cuadrada de 1 más la derivada de X respecto de Y al cuadrado. Y el otro segmento, que es el segmento PR, ¿es verdad? PR es igual a ¿quién? Es igual a X por la raíz cuadrada de 1 más la derivada de, al revés esto, la derivada de Y respecto de X al cuadrado. Ahí está. Podemos conocer las longitudes de esos dos segmentos mediante estas dos fórmulas. Pero también podemos conocer la longitud de normales en caso de que se den normales acá. Por ejemplo, la normal puede ser el mismo PR, el mismo PQ. Mucho depende cómo esté acomodada la función o la curva. Puede estar de esta manera si quieren ustedes, por ejemplo. Y ahí ya van a tener la normal o algo. Pero es insulso que yo ponga eso ahí. Solo que sí es importante que yo les dé estas dos fórmulas para que conozcamos. Perdón. La longitud de la normal. Entre ese mismo punto, entre el punto PX y E, con coordenadas X y E, ¿verdad? Y los ejes coordenados también. Y los ejes coordenados. Ahí está. Entonces, puedo usar lo mismo y decir para PQ, por ejemplo, para PQ, la longitud de la normal va a ser, esto era Y por la raíz cuadrada de 1 más, sí, de 1 más la derivada al cuadrado.
Ese es para la longitud de la normal en ese segmento. Y para el otro puedo decir PR, que también puede ser la longitud de una normal. Mucho depende, ya les he dicho, de cómo esté acomodada la curva, nada más. X, perdón, 1 más 1 sobre la derivada. Esas dos, mediante esas dos fórmulas podemos encontrar las longitudes normales respecto con el eje X, respecto con el eje Y. ¿Sí? No es imprescindible poder hallar otra cosa, digamos. A ver, ¿qué más acá? ¿Qué más podemos hacer? A ver, los segmentos, a ver qué más, a ver, arriba veremos un poquito. Ya. Si nosotros vemos este gráfico, sabemos que el origen es acá, ¿verdad? A ese origen puedo poner el punto O, no importa. Podemos hallar también esos segmentos intersectados por la recta tangente y por el punto que los corta. ¿A qué me refiero? A esto. Este segmento, como este segmento, pueden ser hallados. O sea, podemos hallar las longitudes de esos también. Sí, haremos nomás, pues puede ser importante en algún momento. Estamos hablando del segmento OR y estamos hablando del segmento OQ. Entonces, el OQ es el eje de las abscisas, ¿verdad? Segmentos intersectados. Por la recta tangente en los ejes, vamos a poner. En los ejes X, Y, respectivamente. Vamos a decir el primero, el segmento OR. El segmento OR es igual a ¿quién? Es igual a Y menos X por la derivada. Y el segmento OQ debe ser el otro, ¿verdad? OQ. El segmento OQ va a ser igual a X menos Y esto es por 1 sobre la derivada. De esa manera nosotros podemos hallar esos segmentos. Y también podemos hablar del segmento intersectado por la recta normal. Este es por la tangente y por la normal. Vamos a anotarlo acá. Segmentos, se los colocaré nomás para que no tengan apuros en algún momento. Intersectados intersectados por la recta normal con los ejes X7, X, Y, respectivamente. A ver, para el eje de las abscisas sería X más Y por la derivada. Y para el otro sería Y más X
por 1 sobre la derivada también. Muy, muy parecidos a los de arriba, sí. Pero siempre hay alguito que varía, ¿verdad? Y eso puede llevarnos a cometer cualquier error. Todas estas fórmulas, chicos, son nuestras herramientas para que nosotros podamos calcular, hallar, medir, Cuando te sacan del grupo de los papis, porque tienes colocar un- coordenadas en algún momento si quieren, dentro de las aplicaciones geométricas. Especialmente, a mí me interesa mucho esto, poder hallar las ecuaciones. Sí. Ya habíamos dicho en el inicio de la materia que la solución de una ecuación diferencial siempre debe estar escrita de forma implícita o explícita para dar mayor enfoque en lo que es una ecuación de una curva, porque todas las ecuaciones diferenciales que resolvemos reflejan una curva. Nos dan a entender que existe una familia de curvas o una curva en específica cuando tenemos la constante bien definida. Y si no tenemos bien definida, nos da a entender que tenemos una familia de curvas por ahí. ¿Sí? A ver, esta es la parte teórica. Ahora voy a hacer un ejercicio de la parte práctica. O sea, lo que nos interesa en verdad y lo que va a haber en el examen, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo. A ver, les voy a dictar el enunciado y vamos a resolver conmigo, ¿ya? A ver, les dicto. El eje de las abscisas, coma la tangente, el eje de las abscisas, coma la tangente, y la ordenada, el eje de las abscisas, coma la tangente y la ordenada, en cada punto de una curva, forman un triángulo, en cada punto de la curva forman un triángulo de área constante A. Entonces voy a ir anotando ya. Área constante A. Hallar la ecuación de la curva. Que pasa por los puntos. Primer punto voy a anotar. Por los puntos 1, 2 y el punto 2, 0, 4. Ahí está. Dice que tenemos un área constante. Queremos específicamente saber la ecuación de la curva que pasa por esos puntos. Dice. La pregunta, ¿es necesario graficar esos puntos? No, porque solamente me está dando un parámetro en donde yo pueda hallar con exactitud qué tipo de curva es, ¿sí? Lo importante, bueno, en algunos problemas o aplicaciones que vamos a tener, sí tenemos que graficar el punto, porque a veces nos hace referencia a que quieren que usemos ese punto. Acá, lógicamente, vamos a usar esos puntos. ¿Para qué? Para al final poder encontrar la curva con precisión. Tenemos un área igual a A. Entonces, a ver, voy a poner solución y vamos a empezar a resolver. ¿Sí? A ver, un segundito, por favor. como en el audio.
Ya. Ahora sí, disculpen chicos. Bien, a ver, continuemos. A ver, cuando nosotros hacemos aplicaciones geométricas, chicos, es bien importante acá el tema de la lectura. Vamos a leer, dice, el eje de las abscisas, la tangente y la ordenada, en cada punto de una curva forman un triángulo. Voy a dibujar primero el sistema de ejes coordenados. Dibujo el sistema de ejes coordenados. X, Y. Y voy a dibujar una curva, porque me está hablando de una curva. Voy a dibujar una curva cualquiera. Ahí está. Esta es una curva cualquiera, es una función, f de x nomás, no hay ningún problema. Sabemos el área constante que tiene. Y dice, voy a dibujar con esta. Dice, el eje de las abscisas, la tangente y la ordenada forman, en el punto de una curva, forman un triángulo. Entonces, si yo agarro un punto cualquiera de la curva y voy a trazar una tangente, porque me habla de una tangente. Trazo una tangente. Ahí está. Entonces dice, miren, el eje de las abscisas, las ordenadas y esa tangente, pero tocando un punto o cualquier punto, ahí me dice, de esa curva forman un triángulo. Pero tengo que especificar bien. El triángulo es este. Por eso les digo, hay que leer bien la pregunta. Porque cuando yo plasme esto, eso les va a parecer fácil. Lo único que tenemos que hacer bien es graficar esto. Entonces, el eje de las ordenadas, la tangente y las abscisas, en cada punto, ahí está, este es un punto. En cada punto, si yo tomara un punto acá, trazaría otra tangente, trazaría de nuevo, tengo otro triángulo. Pero dice que ese triángulo tiene área constante. Y el área constante es A. Ahí está, el área constante es A. Entonces, voy a marcar nomás esto. Este triángulo es el triángulo de área constante. ¿Sí? Ahora, vamos a recordar un poquito lo que es el tema de teoría. Cuando hemos visto arriba, yo les pregunto, miren, cuando corta este punto, le voy a nombrar cualquier punto. Este punto Q, digamos. Ese segmento Q, acá le voy a poner otro, no le voy a poner A porque va a aparecer área. QP o PQ. Ese segmento, ¿qué segmento es? Hemos visto en la teoría. Esa es la subtangente. ¿Quieren que se los anote? Se los voy a anotar. Esta es la subtangente. ¿Sí? Entonces, lo que me interesa a mí, o lo que nos pide a nosotros, es poder hallar la ecuación de esta curva. Ahora, nos da un área. Nosotros, por cultura, sabemos que el área de un triángulo, ¿qué es? Es 1/2 de la base por la altura. En este caso, nuestro triángulo, ¿cuál sería el área? 1/2 de la base. ¿Qué es la subtangente? La longitud de... ¿Qué es la subtangente? Las fórmulas que hemos visto ahí arriba. No deberían. Van a conocerlas de memoria casi. ¿Qué es la subtangente? Es simplemente Y por la derivada de X respecto de Y.
Pero nosotros vemos en nuestro triángulo que la subtangente es nuestra base, ¿sí? ¿Y qué es la altura? Es esto que yo le voy a denominar Y simplemente, porque no sé qué altura tiene. Entonces, nuestra base es la longitud de esa subtangente. Y esa longitud Y no la conocemos, es la altura. Por lo tanto, podemos escribir nosotros diciendo 1/2 de la base. ¿Qué es la base? Y por la derivada de X respecto de Y por la altura Y. Esta es nuestra área según nuestros conocimientos, ¿verdad? Y nos da un dato aparte del problema, área constante A, dice. Acá está. Área constante A. Si eso es área, y esta es mi área también que yo puedo hallar o tengo por cultura, entonces digo, puedo igualar esas áreas. ¿Y esto qué va a ser? 1/2 ¿de quién? De Y por la derivada de X respecto de Y por Y igual a A. Ahí está. Esto resolvemos un poquito, ordenamos un poquito y vamos a ver a dónde llegamos. A ver. Y por Y cuadrado. Eso va a quedar 1/2 de Y cuadrado por la derivada de X respecto de Y igual a A. ¿Para qué estoy haciendo esto, chicos? Estoy haciendo para poder integrar, para poder ver una ecuación diferencial, ya sea una ecuación diferencial de variable separable, homogénea, no homogénea, no importa. Pero tengo que ordenar para poder integrar. Estoy haciendo para eso esto, nada más. Entonces, si yo sigo ordenando esto un poquito, los diferenciales se van a quedar acá. El diferencial de X, diferencial de Y igual a. Al otro lado se va a ir este 2, está dividiendo, va a ir a multiplicar, esto va a convertir en 2A. Y ese Y cuadrado está multiplicando, va a ir a dividir. Y cuadrado. ¿Puedo separar mis variables? Es decir, cada función con su respectiva diferencial, sí. Esto quedaría el diferencial de X. Todo esto que voy a poner en el resaltador, todo esto está con signo positivo. Puede ir al otro lado con signo negativo. O puedo, a ver, para que entiendan un poquito mejor, ahí nomás voy a hacer igual. 2 veces A sobre Y cuadrado por el diferencial de Y. Ahora sí, todito lo voy a llevar al otro lado y lo voy a igualar a 0. La derivada de X menos 2 veces A sobre Y cuadrado por el diferencial de Y igual a 0. Ahí está. He separado esas variables. Y ustedes me dirán, pero esa A me dice que es una constante. ¿Qué quiere decir una constante? Es un número cualquiera. Si yo veo bien, esta es una ecuación diferencial de primer orden. Solo me queda integrar. Si yo integro esto, ¿qué va a ser? Esto es la derivada de X, o la integral del diferencial de X, perdón, menos la integral ¿de quién? De 2 veces A sobre Y cuadrado por el diferencial de Y igual a 0. Te integro, eso no está complicado, difícil de integrar. En la primera integral, el diferencial se va con la integral, y que me va a quedar simplemente X menos, 2A es una constante, puede salir de la integral como es una constante, y me queda dentro la integral del diferencial de Y sobre Y cuadrado, igual a 0. Si yo integro esto, ese Y cuadrado lo voy a subir arriba para mayor facilidad. Cuando cambio eso, el signo de la potencia cambia. Está con positivo, entonces va a subir con negativo, ¿verdad? Significa que esto va a ser X menos 2 veces A por la integral de Y a la menos 2 sería por el diferencial de Y igual a 0. Ahora sí integro un poquito más fácil. X menos 2 veces A. Integramos. Voy a poner entre paréntesis para integrar.
Cuando es una integral, reglas básicas de integración, a la potencia se le suma 1. Y menos 2 más 1 sobre, ¿quién? Sobre menos 2 más 1 también debe ir abajo. Menos 2 más 1. ¿Verdad? Más la constante. La constante puedo mandarlo al otro lado directo. Ahí está. Lo mando al otro lado directo. Eso resuelvo un poquito. Y esto es x menos 2 veces a. Por esto, ¿qué va a ser? Esto es y. Va a ser negativo. Porque abajo está menos 2. Menos 2 más 1, menos 1. Menos y. Menos 2 más 1, menos 1. Igual a la constante. Esa y, para que sea positiva su potencia, lo voy a bajar abajo. ¿Qué quiere decir? Esto va a resultar x menos 2 veces a, sobre y. Pero este menos, voy a resaltar, este menos por menos da más, por lo tanto esto es más. Igual a la constante de integración. ¿Sí? Ahí está. ¿Puedo hacer algo más? Creo que no. Esta es la solución. Pero esa constante A y esa constante C, yo puedo hallar. ¿Cómo me dirán ustedes? ¿Para qué creen que nos dan esos puntos? Nos dice que hallemos en estos puntos. Entonces, el punto 1 es, ayúdenme con eso a memorizar, es 1, 2 y el punto 2 es 0, 4. Voy a decir para el primer punto, para P1, eso es 1, 2, ¿verdad? Para 1, 2, ¿qué quiere decir? Esto es en X, esto es en Y. ¿Dónde reemplazo esto? Acá en mi solución. Entonces, esto sería 1 más 2 veces A sobre 2, igual a C. Esta ecuación yo le puedo llamar ecuación 1. Ahora, para el otro punto, ¿cuánto era el otro punto, chicos? Perdón. 0,4. 0,4. Gracias. 0,4. Para ese punto, ¿cómo sería? Sería 0 más 2 veces A sobre Y es 4. Igual a la constante. Esta es mi ecuación 2. Dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Puedo yo resolver? Sí. Observamos y decimos, C dice que es todo eso. Acá C dice que es todo eso. Entonces puedo igualar esa C. C es igual a C. Si yo igualo, esto me va a quedar como 1 más, acá puedo simplificar 2 con 2, más A simplemente. Esto es igual a 0, que no lo voy a anotar. Acá la mitad 1, mitad 2. Esto quiere decir que es 1 medio de A. Acá A va a valer, este 1 medio va a ir al otro a restar, digamos. 1 menos 1 medio, o 1 medio positivo. 1 medio sería, ¿no? 1 medio de A menos 1, ¿sí? ¿A cuánto vale? A vale menos 2. Ahí está, ese 2 está dividiendo, voy a multiplicar. Tengo el valor de A. Puedo hallar el valor de C reemplazando en el que yo quiera, en cualquiera. Voy a reemplazar en el primero, más facilito, supuestamente. Si yo reemplazo en el primero, C va a valer ¿cuánto? A ver. A vale menos 2. Eso quiere decir que 1 menos 2, menos 1. Menos 1. Ahí está el valor de C. ¿Qué hago con eso? Reemplazo en mi solución. ¿Para qué? Para poder hallar en ese punto o en esos puntos. Esto sería X más 2 veces A. X más 2 veces A. ¿Cuánto vale? Menos 2. Sobre Y igual a C. Sobre Y igual a C. C vale menos 1.
X es igual a ¿quién? Menos 2 por menos 2, esto va a ser X menos 4 sobre Y igual a menos 1. Esto vamos a ordenar un poco como un denominador. Esto es Y. Entonces Y. Esto va a ser X por Y menos 4 veces, muy grande lo he hecho, igual a menos 1. Entonces yo puedo llevar esto al otro lado y decir X por Y menos 4 es igual a menos Y. Este Y lo llevo al otro lado para poder hacer términos. Más Y ese 4 lo voy a traer acá, se va a hacer positivo. Saco factor común, Y. Esto es X más 1 igual a 4. Ahí está. Esta es la solución de mi ecuación diferencial o de la aplicación. Esa es la ecuación de esa curva. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Se entiende cómo resolvemos? ¿Está claro, chicos? Sí, Inge. ¿No hay dudas? Como ustedes ven, solo debemos de leer bien. ¿Hasta dónde? Hasta plasmar la ecuación. Nada más. Leo bien hasta acá, les voy a decir. Leo bien hasta llegar a esto. Llego a esto y yo hago lo que ya he aprendido en clases anteriores, resolver la ecuación diferencial. Nada más. ¿Sí? Leemos bien, chicos. Solo leemos bien. ¿Ya? Entonces, si no hay más preguntas, no hay dudas, vamos a quedar acá. Vamos a continuar la próxima Disculpe, Inge. clase. Sí, dime. De cómo se dio cuenta que la ordenada no era del eje de las abscisas. ¿Cómo Digo, del eje no? de las ordenadas, perdón. ¿Cómo me doy cuenta de qué? A ver. Ahí. En el ejercicio decía la ordenada ahí. ¿Cómo se dio cuenta que no se refería al eje de las ordenadas? ¿Dónde está el ejercicio? Pues lo he botado. Aquí está, aquí está. A ver, dice el eje de las abscisas. Mira, voy a hacer con resaltador amarillo. O rojo, para que se note un poco mejor. O es rosado, ¿qué es esto? El eje de las abscisas. La tangente. La tangente. Y la ordenada en cada punto de la curva. Yo busco el punto primero. Aquí está, este punto. Puedo ya darle un punto aquí, puedo hacer el punto acá, pero tuviera que trazar otra tangente. Así, no importa. Dice en cada punto de la curva, o sea, en todos los puntos, su área es constante. Entonces, el punto y la ordenada, ahí está, forman un triángulo, dice Denis. Denis, ¿no? Sí, Denis. Forman un triángulo. Ejemplo, si yo hubiera hecho de diferente, o hubiera graficado así. Una curva. Yo he hecho acá el punto. Ahora voy a hacer acá. En acá voy a trazar una tangente. Trazo la tangente. Y dice las abscisas. La tangente. Y en cada punto de la ordenada. Bueno, en cada punto de la curva, perdón. Acá está el punto de la curva. Saco la ordenada. Este sería esa área. O sea, si agarro un punto acá, un punto acá, un punto acá, no importa. Cualquier triángulo que yo voy a armar, dice que el área es el mismo.
es la misma. El área es constante, es A. Esto que he trazado yo, esto, esa área supuestamente tiene que ser igual a esta área. ¿Para qué me sirve a mí el gráfico? Para poder hallar, miren lo que yo he hallado acá, la subtangente, he hallado la longitud de esa. He dicho, a mí me decía, sí, el área es una constante A, pero yo quiero saber cuánto es el área. Y yo sé sacar el área desde colegio. ¿Qué es el área de un triángulo? Es base por altura sobre 2, o un medio de la base por altura. Entonces, solo por eso. Ahora, si leemos nuevamente, el eje de las abscisas. Ahí está de nuevo. El eje de las abscisas. La tangente. Acá está la tangente. Y la ordenada en cada punto de la curva. Agarro un punto y trazo su ordenada. Si agarraba aquí, trazaba su ordenada. Pero acá era otra tangente, ¿no? Ahora sí, Denise. Sí, ingeniero, muchas gracias. No hay que. Entonces, chicos, es bien importante graficarnos. A partir de la gráfica nosotros podemos ver y hallar muchas cosas. Y no es difícil, lo están viendo ustedes. No es complicado. Solo leer bien el problema. Entonces, si no hay ninguna pregunta, ninguna duda más, vamos a quedar acá y nos vemos el día miércoles, tenemos, ¿no? El día miércoles. El día miércoles vamos a hacer ya trayectorias ortogonales y si podemos, ese mismo día vamos a hacer calentamiento y enfriamiento de cuerpos según Newton. Bien, chicos, si no hay preguntas, no hay dudas, vamos a quedar acá. Nos vemos la próxima clase. Cuídense, tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego, Luego, Inge. ingeniero, muchas Hasta gracias. luego, Inge. Parcial de clase. Chao, chao. Hasta luego, Inge.